Entonces damos inicio formal a estas jornadas y a esta mesa, a la segunda jornada de PREACET, organizado por el CITRA, los futuros del trabajo, y a este eje titulado Los procesos de organización de los trabajadores y las trabajadoras, revisitando formas organizativas y modalidades de protesta. Dentro de este eje tenemos dos bloques. Un primer bloque, que es el que iniciamos ahora en esta mesa, que se llama Atencionando la forma sindical, estrategias de organización colectiva, y mañana a las 17 horas, y que vamos a coordinar con Santiago Sorroche, y mañana a las 17 horas un segundo bloque de este mismo eje, que se llama Los desafíos de la protesta social en tiempos de pandemia, que van a coordinar las compañeras Julieta Aidar y Ana Natalucci. La idea de esta mesa es poner un poco en diálogo distintas experiencias y estrategias organizativas, tanto de trabajadores de la economía popular como de los sectores formales, un poco en la idea de explorar singularidades, tensiones, desafíos hacia el interior de cada una, digamos, de estas experiencias, y un poco también poner en relación y en diálogo experiencias y mundos que suelen ser considerados como compartimentos estancos, como son el sector formal e informal de la economía y del trabajo. Para eso hemos invitado a compañeras, compañeros, distintos investigadores, tanto de la casa como de otras instituciones, para abordar varias experiencias de la economía popular y del sector formal. En primer lugar, Paz Laurens, que es investigadora del CITRA, que va a contarnos y a trabajar sobre una experiencia titulada sobre una cooperativa de liberados del MT, y su ponencia se llama Politizar la experiencia carcelaria, una aproximación al análisis de las modalidades de organización colectiva de cooperativas de liberados. En segundo lugar, Juan del Fuello, que es investigador del Instituto Germani de la UBA y del CONICET, y vas a contarnos o trabajar sobre una experiencia de organización de trabajadores informáticos. El título es Asimilación cultural e innovación organizacional, el desafío y la experiencia de los informáticos. Y finalmente, una experiencia de investigación o resultados de una investigación reciente, muy grande, importante, que hicieron compañeras del CITRA, Mariano Albulloni, Andrea Del Bono y Federico Bocos, sobre el sector audiovisual, que se llama El accionar sindical en el sector audiovisual frente a la pandemia, avances y desafíos en perspectiva comparada. Si les parece bien, como decíamos hace un rato, la idea es seguir ese orden, tener unos 20 minutos aproximados de exposición, y después, bueno, dar lugar a un rato de diálogo e intercambio. María Paz, si querés comenzar vos, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, y en primer lugar les agradezco a todos y a todas por invitarme, y también, bueno, a los que están participando de todos los encuentros, y bueno, por los distintos medios también. Bueno, entonces, como vos comentabas, Nicolás, yo en esta oportunidad preparé para compartir algunas reflexiones que son parte de una investigación etnográfica que vengo realizando en el marco de mi formación doctoral, que es con cooperativas de trabajo que están conformadas por liberados y liberadas, es decir, por personas que han estado detenidas en contexto de encierro carcelario cumpliendo una pena de prisión, y que recientemente, hace algunos años, se nuclearon dentro de la rama de liberados, liberadas y familiares de detenidos en el MT dentro de la UTEP. Esta investigación yo la vengo realizando como parte del programa Antropología en Colabor, que dirige María Inés Fernández Álvarez. María Inés, la conocemos, en el marco del CITRA, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y venimos llevando adelante una investigación colectiva sobre prácticas de organización colectiva de trabajadores asalariados y no asalariados, intentando, dar cuenta de cómo desde estas organizaciones se generan prácticas que no solamente apuestan a generar trabajo, sino también cómo se produce colectivamente estrategias para reproducir la vida, superando estas dicotomías, ¿no?, que también mostré, Nicolás, de entre dividir, ¿no?, el trabajo y la política, la vida o
la política, y bueno, y un conjunto de estos trabajos dentro del marco del equipo vienen acompañando y haciendo trabajo de campo, trabajo etnográfico con organizaciones que están dentro de la UTEP, involucran a vendedores ambulantes, trabajadores cartoneros, cooperativas formadas en el marco de programas sociales, trabajadores costureros, bueno, y en mi caso, bueno, cooperativas de liberados. Bueno, y una reflexión que también, digamos, me permitió pensar esta parte, lo que hoy voy a traer, es algunas contribuciones del campo de la antropología política sobre los procesos de organización, demanda y movilización, atendiendo a que propusieron un desplazamiento de la mirada desde el acontecimiento, entendiendo la protesta, la movilización o los momentos públicos de lucha, para dar cuenta o indagar los procesos de organización, atendiendo a las prácticas cotidianas y a esos procesos de organización y disputa, y bueno, y que pensándolos como propone Marinés, como categorías de la práctica, intentando salirse de esas definiciones a priori. Así que bueno, un poco en el marco de estas reflexiones es que vengo acompañando, como les decía, a estas cooperativas que desde hace varios años, previamente a que se conformaran como rama, pero que desde el 2018 se nuclearon dentro del MT como un espacio de gremiación mayor, y es una rama que tiene alcance nacional, o sea, actualmente tiene alcance nacional. La mayor cantidad de cooperativas se encuentran en la región metropolitana de Buenos Aires, pero también hay otras cooperativas al interior de la provincia de Buenos Aires y en otras provincias como Corrientes, Chaco, Neuquén, Misiones, en Tierra del Fuego. Y la particularidad es que dentro de la rama se nuclean cooperativas que se dedican a diversas actividades productivas. Es decir, hay cooperativas de textiles, marroquinerías, construcción, herrería, carpintería, reciclado, incluso gastronomía, pero lo que, digamos, lo que los nuclea a todos en común es el hecho de que sus integrantes pasaron por una pena, como dije, privados de su libertad, o cumpliendo una pena de prisión, la mayoría por delitos contra la propiedad. Bueno, y un aspecto que, digamos, una cuestión que sustenta este proceso de organización y de lucha es su demanda por la inclusión social, ¿no?, de las personas que estuvieron privadas de la libertad, entendiendo desde su perspectiva que las cooperativas son una alternativa laboral central para estas personas que debieron construirse su camino de inclusión social, teniendo en cuenta que la cárcel es un destino posible en sus vidas, tanto por haberlo vivido en primera persona como por tener familiares detenidos, y en donde las posibilidades de conseguir un empleo, ya sea temporario, fijo o de cualquier categoría, se dificulta por el hecho de tener antecedentes penales y también por una serie de problemáticas que suponen la salida de la cárcel, que tiene que ver, bueno, desde la indocumentación, problemas de salud, adicciones, dificultades por la falta de formación, etc. Entonces, por lo tanto, la organización en cooperativas dentro de la economía popular se presenta como la forma para evitar la reincidencia delictiva y el entorno a la cárcel. Entonces, una cuestión, digamos, como central que vengo reflexionando es el modo en que la construcción de liberados como una categoría política, ¿no?, entendiendo como un actor político, implicó un proceso de politización de la experiencia de encierro. Y ese proceso supuso, por un lado, la recuperación y la reconfiguración de formas de vida atravesadas por las lógicas carcelarias, y a su vez unos procesos de lucha y de disputa en términos de producir los sentidos de esa categoría, tanto frente a organismos de intervención estatal judicial como a otras organizaciones del campo de la economía popular. Entonces, como pude ir viendo a lo largo del trabajo de campo, este proceso de politización implicó varios aspectos. En primer lugar, uno de ellos que podemos decir es que este proceso de organización y conformación de la rama
entendía también como un proceso de lograr este espacio de agremiación mayor que yo vengo acompañando, se basó en vínculos previos de los integrantes y referentes de las cooperativas que se construyeron desde la cárcel, es decir, la mayoría de ellos, sobre todo los referentes fundadores de las cooperativas, habían estado detenidos en la misma celda, habían compartido espacios de formación universitaria o de formación laboral dentro de las cárceles. Y en este sentido también los referentes, digamos, recuperaron tradiciones de lucha que ya venían llevando dentro del contexto de encierro, con lo que tiene que ver el acceso a derechos durante el encierro, como por ejemplo el acceso a espacios educativos, las mejoras en las condiciones de encierro o los tratos a las visitas, etc. Entonces fue a partir de estos vínculos que yo pude ir trazando, o se pueden ir trazando en realidad estas conexiones entre las cárceles y las personas, los barrios y las cooperativas, distinguiendo ciertos circuitos que marcan también el paso por aquellos que estuvieron detenidos en los regímenes penitenciarios federales y los regímenes penitenciarios bonaerenses, que son la gran mayoría. Y esos circuitos también se pueden reconstruir a partir de una práctica que estructura el mundo carcelario, que son, por ejemplo, los traslados entre unidades penitenciarias, que muchas veces son aplicados como castigos para las personas detenidas, alejándolas, ¿no?, de sus lugares más cercanos a sus familias o sus barrios de origen, y esa circulación de, digamos, una práctica de castigo es lo que también permitió que se fueran construyendo estos vínculos, y esos vínculos son recuperados en el afuera. Y habilitan una serie de relaciones. Entonces, estas relaciones afectivas que se fueron construyendo entre los referentes, entre los liberados, juegan un papel central en la conformación de las demandas al remitir a experiencias compartidas, a códigos y a lazos construidos durante el encierro carcelario, y en donde es la cárcel, ¿no?, la que va hilvanando estas cooperativas, y son estos lazos los que permiten sumar nuevos integrantes a la organización, construir alianzas, ayudas mutuas entre cooperativas, establecer proyectos en conjunto, etcétera, ¿sí? Y muchas veces están remitidos en un sentido a apelar al sentido de familia, no, obviamente no en términos no definidos biológicamente, sino en relación siempre a esta experiencia de vida compartida en el encierro carcelario, que es lo que permite que se vayan construyendo también estos lazos, o manteniendo estos lazos de amistad, de lealtad y de confianza en el afuera. Por otro lado, como les decía, este proceso implicó una disputa con el sentido y los modos de intervención de los organismos postpenitenciarios, ya que, o sea, desde las legislaciones, inclusive desde los mismos funcionarios de organismos como patronatos deliberados, organismos de readaptación social, son estas relaciones que mencionaba antes, vistas como los entornos negativos, ¿no?, que son los que generan, o sea, el retorno de la persona a esos entornos es lo que genera la reincidencia delictiva, ¿no? Y entonces, hay una asociación, ¿no?, de seguir identificándose también en torno a esta categoría con esta mirada negativa y esta imposibilidad de reinsertarse en la sociedad. Y cuando, o sea, bueno, lo que yo, o sea, pude ir viendo, lo que pude dar cuenta del trabajo de campo es que desde estas relaciones, no obviamente libre de disputas, o sea, es decir, estas relaciones permiten y obstruyen otras cosas, pero es desde ellas mismas que se construye organización. Y por último, otro aspecto a destacar, en este proceso, es, como yo les decía, bueno, en el proceso de formación de la rama de liberados, como este espacio de agremiación mayor, es la construcción de criterios organizativos en base a esta condición, ¿no? En los términos de que hay una disputa por el reconocimiento de esta rama como una rama productiva, en el sentido de que
fue esencial en el marco de una organización gremial más amplia, como es el MTE, que se organiza en torno a ramas productivas, que se reconozca la necesidad de estos espacios organizados en torno al trabajo y no solamente a cuestiones tal vez que tengan que ver más con el ámbito del asesoramiento jurídico legal. Entonces esto también implicó ahí un proceso de reconocimiento de estos espacios como una rama productiva, más allá de que, teniendo en cuenta, digamos, más allá de que a su interior nuclea a diversas actividades productivas. Y bueno, las cooperativas, digamos, acompañar o sea, reconocer, digamos, estos espacios como espacios de trabajo también, bueno, implicó, o sea, a partir del trabajo de campo, puede ver que no solamente son espacios, digamos, de trabajo, sino que se atiende a una variedad de situaciones amplias que son gestionadas por los mismos integrantes, es decir, hay todo un proceso de construcción moral y de enseñanza de un montón de prácticas como en torno a la organización de horarios de trabajo, de actividades de trabajo, de manejo de herramientas, de realización de trámites, etcétera, que en donde siempre se juega se apela a esta cuestión de a los códigos y las anécdotas compartidas durante el encierro para generar estas prácticas y a su vez también para resolver situaciones de violencia interpersonal o situaciones de adicciones y demás, ¿no? Que es lo que, como que hay un proceso de qué es lo que se quiere recuperar y qué es lo que no, digamos. Entonces, para cerrar, nada, bueno, quise compartir esta experiencia organizativa para poder aportar a pensar, ¿no?, lo que nos convoca en todos estos encuentros, la heterogeneidad de las clases trabajadoras y sus formas de organización gremial, teniendo en cuenta, bueno, cómo para pensar la politización de la experiencia de encierro como una apuesta también por mover y trastocar imágenes y discursos estigmatizantes que recaen sobre las personas que tienen antecedentes penales, teniendo en cuenta que los sectores populares son los que mayormente, digamos, son los afectados por el encarcelamiento y el punitivismo penal y son quienes pasan a engrosar, digamos, las estadísticas penitenciarias y a poblar las cárceles. Así que, bueno, eso fue lo que hoy les quise compartir. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, María Paz, súper interesante. Juan, Ignacio, ¿querés tomar la palabra tú? Sí, estaba ahí, no sé si ahora se escucha mejor. Se escucha. Ah, perfecto. Hice una configuración con el sonido, así que me parece bien. Sí, se escucha bien. Ahora se escucha. Bueno, le agradezco al Citro por haberme invitado, particularmente a Julieta, que fue la que me mandó la solicitud. Y bueno, también agradezco a todos los que están presentes, o sea, a muchos los conozco y me parecen todos excelentes investigadores y excelentes referentes, que muchas veces los cito yo mismo, y son de gran inspiración siempre cuando quiero estudiar. Y bueno, algunas cosas de las que voy a reflexionar acá, me las hicieron reflexionar algunos de los que están presentes. Así que, bueno, para los que no me conocen, yo vengo investigando el caso de los trabajadores informáticos ya desde hace varios años. Fue ya mi tema cuando todavía era estudiante con la beca Estímulo. Y bueno, continué haciéndolo cuando apliqué para CONICET para la beca doctoral. Quería hacer una breve presentación un poco de cómo fue la sindicalización en el sector. Yo básicamente hago una periodización que abarca desde el 2009 al 2015 más o menos, que ahí yo ubico lo que es el ciclo de protesta que comienza más o menos en el 2009, que nace al interior de la empresa multinacional IBM, donde un colectivo de trabajadores comienza a sindicalizarse, y en este periodo inicial lo hace a partir de a través de la CTA, con un sindicato telefónico que es el CPTEL,
La organización era muy desgregada, además no solo que estaba era particularmente en una sola empresa, sino que además tomaban medidas de fuerza muy radicales que terminaba haciendo cortocircuitos con los trabajadores y con los que apostaban a representar. Es por eso que con eso pasamos al segundo periodo, que es cuando este colectivo de trabajadores decide cambiar de institución sindical y crear una nueva, y también esto fue a partir de que fueron recibidos en la CGT y por la Juventud Sindical con Facundo Moyano en ese momento, y fue que ahí que surgió el tema de crear un sindicato ya de la misma actividad, porque también había limitaciones estatutarias por ser un sindicato telefónico el que estaba en la CTA, y entonces al ser una actividad nueva, convenía más crear un sindicato nuevo. Y en este momento la organización empieza a expandirse a distintas empresas, a otras empresas, además de IBM, tanto multinacionales como de capital nacional, y comienzan a consolidar legitimidad, y su principal reclamo en este momento fue que le otorguen la inscripción gremial. Sin embargo, tuvo una demora inusual este otorgamiento, también por cuestiones políticas, que las voy a desarrollar más a continuación, pero 2 años y medio luego, en el 2013, obtienen la inscripción gremial y comienza la fase más ascendente de los conflictos laborales, donde ya pueden concretar medidas de fuerza más contundentes con paro de actividades en los establecimientos en los cuales tienen representación, y se establece una especie de negociación colectiva fragmentada. Bueno, luego estoy en proceso de investigación, o sea, todo lo que viene del 2015 hasta más o menos en la actualidad. Un poco eso también es lo que voy a tratar en el Congreso de ACET en diciembre, así que creo que muchos también van a estar ahí, así que también voy a continuar sobre todo lo que pasó después del 2015, que está lleno de conflictos intrasindicales, de un descenso de la movilización y un cierre, podríamos decir, del ciclo de protesta, también el surgimiento de nuevos actores, y también disputas intersindicales. Entonces, yo en otras presentaciones siempre hice un poco la comparación de estos periodos, de cómo iba evolucionando la protesta, pero me gustaba mucho la convocatoria que tenía este encuentro, de pensar las formas organizativas, cuáles son las innovaciones, cuáles son los límites de la forma sindicato, y por eso fui haciendo un poco algunos ejes de lo que venía investigando, y qué regularidades hay en todos estos periodos que yo venía haciendo dentro de este ciclo de protesta. Por un lado, bueno, veía que, o sea, ya partía de que los estudios críticos de las relaciones laborales siempre han querido acentuar más las dimensiones del conflicto laboral en discusión con los institucionalistas, para estudiar la protesta en términos más amplios, la protesta laboral, no solo las huelgas, pero sí las huelgas eran la manifestación más clara de la contienda política en el ámbito laboral. Pero bueno, también, o sea, estuve también, gracias a Ana Natalucci, que también estuve repasando distintos marcos teóricos que me ayudaron un montón. También está bueno pensar los repertorios de protesta bajo forma de continuums, como plantea Ferlé, en varias dimensiones, y entonces esta continuidad que se puede observar, que hay en todo este ciclo de protesta, permite concebir el conflicto no como lo hacían los autores como Hyman o como Kelly, como una gestión del descontento simplemente, sino que está bueno también abordarlo como un continuum que también abarca una fuerza de movilización del consenso y de la movilización de la acción. Y entonces, los dirigentes sindicales promueven estrategias de organización y legitimación que les permiten
manipulando estos eslogans simbólicos, poder crear simpatía y alianzas, suscitar solidaridades, y poder movilizar y reclutar gente. Entonces, también, o sea, esta noción de continuum permitía salir de las acciones contestatarias en las manifestaciones del conflicto y poder observar también repertorios no contestatarios y en áreas más discretas como movilizaciones silenciosas, como la entrega de petitorios, el lobby, prevenir el conflicto, todas las negociaciones que se dan previas al conflicto, y es parte incluso de la racionalidad, de una, entre comillas, racionalidad sindical, poder prevenir el conflicto y poder negociar con la empresa sin llegar a realizar una medida de fuerza. Por lo tanto, yo a partir de esta noción podía establecer que dentro de todas las formas que fue tomando el sindicalismo informático, hay un continuum que va desde lo más combativo hasta lo, podríamos decir, apolítico. De acuerdo a las estrategias, los actores van a ir cambiando su repertorio de acción de un lado a otro de manera siempre contradictoria, y esto nos puede permitir también cuáles son las decisiones que toma la organización para qué medida de fuerza tomar. Porque, por ejemplo, cuando estaban organizados en la CTA, tomaron una medida de fuerza que fue cortar la ruta panamericana, notaron que eso no cayó bien a muchos empleados. Sin embargo, los miembros del sindicato, cuando lo recuerdan, o sea, ellos dicen que hubiesen ido igual y que les re gustaba la idea de ir a un piquete. Pero entendían también que para el momento de asentarse como organización, no podían entrar con un discurso directo de la cultura sindical. Por eso también, de todas maneras, también ellos en las entrevistas dicen que no descartan nada desde la Unión Informática como medida de fuerza. Sin embargo, tienen una prioridad y tienen un uso particular para cada momento de qué medida tomar. O también cuando recuerdan todo este periodo inicial, se ríen también porque dicen, nosotros ahora hacemos cosas parecidas a las que hacían antes. Con lo cual también es por eso planteo esto de que no es que hay los cambios no son así radicales y siempre hay se escogen los métodos de protesta según el contexto y la estrategia en la cual se esté enmarcando. Por lo tanto, si bien la Unión Informática dejó atrás algunas de estas prácticas radicales que consideraban que fomentaban representaciones negativas con respecto al sindicalismo, acentuaron más, por lo tanto, el derecho a huelga y poder constituir una huelga como medida de protesta en los lugares de trabajo. Y entonces, bueno, hay una cuestión también de que, bueno, si tomo también una dimensión que me parece que hay que tener en cuenta cuando estudiamos sindicalismo, es el tema de la violencia en las protestas. Lo que yo observo en la experiencia que vengo estudiando es que incluso en los años de mayor conflictividad de la Unión Informática no se llegó a un alto grado de violencia en la contienda, salvo el caso de algunas huelgas, por ejemplo, una en IBM del 2013 que la policía obligó a levantar la medida de fuerza, pero no hubo una confrontación directa, o sí hubo algunos casos de represión en 2015 en una empresa NSR y en otra en Rosario, que un policía increpó a uno de los manifestantes. Es decir, y siempre la represión fue contraproducente para las empresas, porque terminó consolidando más la organización y afianzando la organización. Por lo tanto, las estrategias que mejor tienen las empresas para reprimir la protesta son más que nada el desaliento y la construcción de representaciones negativas en torno a lo sindical, son mucho más exitosas para ellos que la represión directa a través de fuerzas de seguridad
privada o de fuerzas de seguridad públicas. Y por lo tanto quería, también sobre todo acá en esto me quería meter, que es el tema, el papel de la cultura, o sea que una de las dimensiones que tenemos que, para tener en cuenta, sobre todo cuando problematizar esta cuestión de los conflictos, es la importancia que juega la cultura en la protesta, porque es importante para la producción de fuerzas morales y para poder movilizar a los trabajadores. Por un lado, tomo parte del contexto en el que nace toda esta experiencia, y que es un momento más o menos en el que acá en la academia se discutía la revitalización sindical, la vuelta a la militancia. Por lo tanto, emerge en un momento de mucha efervescencia política y de un crecimiento y de expansión del empleo asalariado y también de crecimiento del actor sindical. Y por eso también, o sea, la importancia que tuvo en el impulso, sobre todo cuando forman el sindicato, la importancia que le dio estar enmarcados, tener el apoyo de la juventud sindical. Sí, hay otras dimensiones que me parecen culturales, que me parecen importantes cuando estudiamos estas cosas, y creo que toca con algunas cosas de los otros colegas que exponen, como puede ser, por ejemplo, la religión, que muchas veces la religión ha influenciado en los trabajadores y en los momentos de protesta, dado que permite también ese fortalecimiento moral de los trabajadores. En este caso particular que estudio yo, no fue un componente muy importante, casi nulo, pero sí me parece muy importante para el movimiento obrero argentino en la actualidad, ya que ha permitido los canales de comunicación y de confluencia entre los trabajadores de la economía popular y del sindicalismo tradicional. Después también, otra cuestión que es importante observar, me parece que es también el tema del deporte, que permite también otros encuentros entre los trabajadores más disgregados. Bueno, hay otros sindicatos que tienen ya estructuras institucionales mucho más desarrolladas. Los informáticos llegaron a organizar torneos de fútbol, pero también tenían muchas limitaciones, pero también hay problemas también con respecto a la salud de los trabajadores, que lo que más padecen los informáticos es el sedentarismo y las malas posturas adquiridas por estar tanto tiempo sentado. Y aquí ya entro en el tema de la estrategia que tomó la Unión Informática, con lo cual fue exitosa su experiencia con respecto al pedido inicial, que está ligado a un nuevo enmarcamiento discursivo y estético que lo diferenciaba de la experiencia anterior, y que la comunicación fue una de las principales estrategias que le fueron de gran utilidad para poder desenvolver sus prácticas. Porque antes lo que había sucedido era que se intentó introducir toda la cultura sindical sin ningún tipo de acción. Por lo tanto, la estrategia comunicacional ahora se trataba de ir incorporando todo el lenguaje sindical progresivamente a través de utilización de la misma cultura empresarial, por un lado, o también de la cultura, llamémosle cultura popular, pero cultura pop, más que nada de conocimiento de cine, de series, con las cuales están familiarizados los informáticos. Por lo tanto, también acá jugó muy importante el rol de la creatividad para el desarrollo de estas prácticas, que rozan también incluso lo artístico, como por ejemplo la originalidad del nombre que eligieron, y de hacer coincidir el logo del sindicato con el botón de power de las computadoras. También es muy impresionante en algunas observaciones que realicé en las investigaciones que están documentadas, de reuniones empresariales en las cuales está todo oscuro, pero se ven las remeras de los empleados con el logo en plena oscuridad. Y una de las herramientas con las cuales más lograron canalizar muchos de los descontentos y también de movilizar fue el humor.
ya que habría un espacio discursivo para poder hablar de muchos asuntos que de otra manera eran silenciados o directamente cuestionados. Entonces, así como prácticamente como youtubers, muchas de estas prácticas eran tomar videos de trailers o fragmentos de películas famosas y colocarle subtítulos que expresaban las demandas de los informáticos. Y entonces tomaban todas estas cuestiones como las remuneraciones desiguales, la duración de la jornada laboral, la subcontratación, etc. Ahí sino también un video que es el audio del gerente anunciando aumentos salariales, pero el video que muestran ellos es una máquina que está saliendo humo, como que como que es lo que en el lunfardo argentino es una venta de humo que no tiene ningún significado. También quería recalcar, creo que ya tengo que ir terminando, ¿no? ¿5 minutos o...? Sí, 2 o 3 minutos más, pues. Dale, así redondeo. Estamos bien. Sí, no, y también la cuestión de la festividad, la cuestión de que la festividad nunca está ausente en las protestas laborales, así que también apartarnos de esa representación lúgubre de los conflictos, ya que nunca está ausente la fiesta en las grandes huelgas y en toda la movilización prolongada, implica una búsqueda de la activación militante para evitar la desagregación del movimiento, y el grupo se da... ¿no? Y entonces, lo que sí efectivamente vi es que había acampes en los lugares de trabajo cuando se desarrollaban los conflictos prolongados, las huelgas, y efectivamente había un clima más festivo, que se jugaban juegos de mesa, habían almuerzos colectivos, asados, ollas populares, hasta incluso también ya parte del folclore sindical se iba incorporando, como murga, comparsa, ya de a poco se iban amalgamando en estas nuevas formas de organización. Sí quería tocar un tema, es el último que tenía acá, por lo menos para mencionar de esta parte, que es la cuestión de género, que bueno, en una de mis primeras exposiciones, una observación que realizaron colegas que están aquí presentes, cuando veían las fotografías de las manifestaciones y de los actos de la Unión Informática, era la escasez de mujeres. Y algunos atribuyen que es una relación proporcional a los trabajadores que realizan este tipo de actividades, pero también dentro del sindicato hay mecanismos informales que dificultan el ascenso de militantes mujeres a cargos importantes. Desde la Unión Informática tienen un discurso de convocatoria a la participación y de respeto por la diversidad, y de hecho en varias oportunidades tuvieron que enfrentar causas de discriminación de todo tipo en los ámbitos laborales. Y han participado dentro del sindicato mujeres muy comprometidas con el gremio, y eso reconocido por todos los miembros del sindicato, pero no han logrado ascender en los cargos directivos más que vocalías, Secretaría de Actas, Secretaría de Acción Social, Secretaría de Igualdad de Oportunidades. Y también lo que observamos es que la gran mayoría de ellas tiende a dejar de participar, y de hecho observamos un movimiento en sentido opuesto con el ascenso del movimiento feminista a partir del Ni Una Menos, y vemos menor participación de mujeres en el sindicato ya de la poca que había antes. Y bueno, dejo abierto para preguntas. Hay algunas cosas más que quería mencionar, pero creo que ya está por lo menos mi exposición. Les agradezco. Gracias. Muchas gracias, Juan Ignacio. Ahora le damos la palabra a las compañeras y compañero Federico, Andrea y María Noel. No sé, ustedes organícense internamente cómo distribuyen esa palabra. Gracias, Nico. Arranco yo. Voy a ver si puedo presentar. Armamos algunos slides solitos, después volvemos para atrás, acá. Avísenme porque vieron que en esto del Meet yo los dejo de ver a ustedes. Si alguien me avisa si se ve.
Se ve perfecto. Bien. Dale, perfecto. Creo que igual hicimos un cambio de nombre a último momento. Bueno, ¿qué tal? Bueno, los saludo de nuevo, los Pero saludo. ponelo como presentación, ¿no? Porque ahí vemos el archivo. Así vemos mejor así leemos. Ampliar la imagen, digamos. Pantalla completa, digamos. Sí, Claro, eso. recién lo hice. ¿No lo ven ustedes? Yo tengo pantalla completa en mi compu. Vemos las diapositivas al lado, pero bueno. A ver, voy de nuevo. Ahí, ¿no? No, lo tenés que compartir cuando está en presentación. Primero abrir la presentación y después lo presentás. Bueno, ¿vamos de nuevo entonces? Vale. Esto es tremendo. A ver, ahí. No, pero bueno. Y si Esto es Meet en vivo. Bien, así vemos. A ver. No, pero claro, lo tengo. Es que si no, lo dejo en pantalla completa, no sé cómo volver al Meet, porque es como que me ocupa toda la pantalla. A ver, vamos de nuevo, a ver si puedo. No, y si no, ponerlo un poco Falta. ¿No? Igual, pero se ve, igual se lee. Yo llego a leer. Se lee, igual no es, no son. Supongo que no va a haber problema, porque es. A ver, déjenme ver, corroboremos. No, sí, por ahí hay bastante letra. Bueno, no sé, ¿arranco? Dale, sí. Dale, bueno. Saludar de nuevo y agradecer a los compañeros y las compañeras del CITRA por invitarnos a participar en este espacio. La idea es presentar, algunas cuestiones que surgieron de un estudio que desarrollamos hace ya largos meses, pero que creemos que se articulan o que dialogan muy bien con la propuesta del panel. Fue un estudio regional que abarcó varios países, después vamos a detallar un poquito esto, y que desarrollamos desde el CITRA y desde la UMED, junto con Andrea del Bono, Federico Bocos y también otras compañeras, Noelia Cabrera, Carla Borroni y otros colegas y compañeros del CITRA y del UMED, sobre puntualmente los impactos de la pandemia en los sectores del audiovisual y también del espectáculo en vivo, y sobre las respuestas y estrategias sindicales para afrontar la crisis que se vivía y que se sigue viviendo, pero sobre todo el año pasado, que era muy intensa en estos sectores. Fue un estudio que demandaron los propios sindicatos, puntualmente el Sindicato Global de Medios, Artes y Entretenimiento, que es UNIMEI, y la Federación Internacional de Actores, y los grupos regionales, que es PANARTES y FIA Latinoamérica. En realidad, las situaciones problemáticas que encaraban desde el campo gremial en estas actividades era que a partir de la irrupción de la pandemia en marzo 2020, el estudio lo iniciamos en octubre, para que se den una idea. Desde marzo, el grueso de las actividades de este campo quedaron paralizadas por varios meses y había una crisis laboral enorme en estos sectores, vinculado a la forma de empleo, que en general es por obra, eventual, esporádico, y además, de intentar apoyar y contener a el grueso de sus afiliados. También estaba la cuestión de la vuelta al trabajo de forma segura y con condiciones laborales, digamos, aceptables. Eran como entre varias de las preocupaciones que atravesaban a varios de estos sindicatos, además de, por supuesto, sostener su propia sobrevivencia organizativa. Entonces era un momento bastante crítico. La idea que se nos proponía era tratar de elaborar conjuntamente un diagnóstico bastante preciso y detallado de cuál era el estado de situación y sistematizar las distintas experiencias que se iban encarando desde los distintos sindicatos, como para compartir y aprender y seguir para adelante. La idea, digamos, nuestra acá es, porque tenemos poco espacio, el estudio, era muy amplio, es presentar un panorama general, un poco el marco del estudio, de la investigación, y hacer ahí un balance un poco amplio. Después Andrea y Federico van a presentar con algún detalle en relación más que nada con algún corte sectorial o algún estudio de los países que ellos relevaron con mayor profundidad. Así que voy a intentar ir un poquito rápido, como para darle también tiempo a los compañeros a que presenten la cuestión, que participen. En relación con el marco de la investigación, muy brevemente, el objetivo concreto digamos, era muy, muy amplio, pero era analizar los impactos de la crisis de la pandemia en estos sectores a partir de un montón de interrogantes, de una serie de interrogantes que agrupamos o que separamos en términos analíticos en estas tres dimensiones, que es actividad económica y empleo, en las condiciones de trabajo y sobre las propias organizaciones sindicales.
La idea era relevar los impactos, los efectos, y también las estrategias que en relación con cada una de estas dimensiones se iban como elaborando. En relación un poco con esto, los alcances y la metodología, bueno, una de las primeras dificultades grandes fue la de delimitar los sectores, porque no son sectores que tengan definiciones homogéneas entre los países, y al mismo tiempo dentro de los países hay un montón de delimitaciones y conceptualizaciones. Lo que hicimos, un poco también porque el tiempo apremiaba, lo decidimos de forma pragmática, un poco en relación con la representación sindical que hay en estos sectores, y entonces priorizamos estas actividades y estos segmentos, puntualmente radiodifusión, televisión, radio y cine, y en el caso del espectáculo en vivo era centralmente el teatro. Fue un estudio, como decíamos, muy amplio, abarcó 8 países de Latinoamérica y también de América del Norte, lo cual era una situación bastante desbalanceada porque en estos sectores, bueno, Estados Unidos concentra más del 80% de las ventas en todas las Américas y más del 70% del empleo, o sea, bueno, que ahí teníamos como esa complejidad. De todos modos, la idea era hacer un acercamiento para tratar de remarcar la especificidad por sector y por país, no era tanto un estudio comparativo. En cuanto al marco temporal, es un estudio, el relevamiento nos llevó 3 meses, bastante intenso, entre septiembre y noviembre del 2020, y luego en el análisis, como decíamos, tratamos de reconstruir las experiencias nacionales y sectoriales, tratando de relevar lo máximo que pudimos la singularidad y especificidad, pero intentando un ordenamiento común entre países, es decir, tratando de reiterar las mismas dimensiones para después poder hacer un balance, un contrapunto comparativo. Esto no me voy a detener mucho, simplemente decir también, por una cuestión de tiempo, priorizamos un enfoque cualitativo, centralmente en el registro sindical, hicimos entrevistas en profundidad a los sindicatos de estos países en todas estas actividades, fueron cerca de 40 entrevistas, y también, por supuesto, complementamos con un montón de fuentes, tanto estadísticas oficiales de los diversos países y documentos de todo tipo, protocolos, bueno, un montón de cuestiones, además de documentarnos en cuanto a los marcos normativos de las relaciones laborales, la orientación política, las políticas culturales de todos estos países, y bueno, hicimos esa complementación amplia metodológica. Acá creo que voy a dejar de compartir porque después teníamos pensado hacer como una presentación detallada de resultados, pero voy a volver. Digamos, la idea, así como para presentar brevemente alguna cuestión más bien general, como decíamos, y aparte que nos interesaba compartir en este espacio, nos parece que es un caso, un estudio que es interesante justamente para ver los alcances, es decir, las potencialidades, pero también los desafíos que tiene la organización y el accionar sindical, la forma sindical, en estas actividades enfrentadas a un contexto de crisis, bueno, tan grande, pero donde históricamente predominaron formas flexibles y precarias de trabajo en términos de informalidad, precariedad, intermitencia, trabajo esporádico. Entonces, digamos, una constante que nos pasaba en el estudio era la dificultad de distinguir entre los desafíos en el corto plazo de la coyuntura de la pandemia con otras problemáticas más estructurales vinculadas con la organización flexible del proceso productivo en estos sectores, a lo que se sumaba las especificidades que cada marco normativo, cada modelo sindical sumaba en cada uno de los países y de los casos, con lo cual, digamos, porque las diferencias y los matices entre los países eran bastante marcados a pesar de esta cuestión estructural. Como balance general y pensando sobre todo desde los desafíos sindicales, se pueden distinguir, creo que como 3 grandes problemas o 3 grandes universos de problemas. El primero, el más importante, es el del contingente enorme de trabajadores y trabajadoras que quedaron sin empleo y por la forma de la inserción, más allá de que sea asalariada y formal, digamos, la cuestión esta de la intermitencia, del empleo estable, hacía que ese desempleo esté acompañado de muchas dificultades en el acceso a las ayudas económicas, a la protección social del empleo, digamos, esto emparentaba a quienes tengan una mayor o menor formalidad en el tipo de vínculo. O sea, eso era como la cuestión era como más urgente para los sindicatos tratar de responder a el grueso de sus bases que quedaban en una situación de meses, 6, 7 meses, sin ningún tipo de ingreso. Y en este caso, bueno, se articularon ayudas de todo tipo, desde bolsones de comida, ayudas económicas,
hasta esta cuestión más interesante de que esto permitió revitalizar en algún punto la cuestión sindical, que fue el laburo con los protocolos de trabajo para intentar volver cuanto antes a trabajar y por lo tanto a cobrar salario. Entonces esto animó bastante participación entre los distintos trabajadores para laburar en detalle esos protocolos, porque bueno, las patronales y el Estado, digamos que fue un poco más limitada la activación en este sentido. Y por otro lado, la otra cuestión era la de preservar la salud, es decir, las actividades de la radiodifusión siguieron trabajando, eran esenciales, y en algún punto, por mayo, junio, empezaron a volver a trabajar. Entonces, digamos, ahí también había otro frente que era el de preservar la salud de los que volvían a laburar o de los que estaban laburando, y sobre todo preservar que no se precaricen o flexibilicen las condiciones laborales que ya de por sí venían siendo, desde las últimas décadas, bastante flexibilizadas, ¿no? Entonces, ese era como el otro gran frente que ocupaba, y la cuestión del teletrabajo lo mismo, que ocupaba que era preocupante para los sindicatos, y también desplegaban un montón de, digamos, distintas estrategias. De nuevo, acá las diferencias entre países eran bastante marcadas, había algunos que tenían, en algunos casos, mucha presencia en los lugares de trabajo, fiscalización, herramientas incluso digitales de controlar los protocolos, de controlar condiciones. No se tocaron los convenios, en los casos más que eran, bueno, Argentina, Estados Unidos, Canadá, México. Y en el resto de los casos, bueno, muy limitado. Trataban de hacer capacitaciones, formaciones por fuera porque no tenían acceso a los lugares de trabajo, o la representatividad sindical era muy limitada en muchas de estas actividades. Entonces, bueno, para no ocupar mucho más tiempo y dejarle espacio a mis compañeros, una última cuestión, y ya para cerrar esta cuestión así como muy, muy amplia, lo interesante era que en términos de balances, casi todos los sindicatos arribaban un balance positivo en términos de lo que dejaba la experiencia de la pandemia en cuanto a influencia sindical e incluso poder sindical. Pese a la crisis, y en parte gracias a la crisis en un punto, sentían, bueno, en sus relatos, y también esto era bastante verificable, que habían ganado presencia en los distintos planos. Primero, en sus propias bases, en relación con los propios trabajadores y trabajadoras, con esto de asistiendo, asesorando, formando, y después en el de trazar solidaridades y estrategias con otros sindicatos, esto en laburar en los protocolos, o también para pedir ayuda para con el Estado, para con privados, y sobre todo, bueno, tener un rol destacado en un sector en que la crisis del empleo fue absoluta, y la desprotección social fue como la constante, de nuevo, donde el Estado llegó poco o llegó tarde, y las patronales ni pintaron, con la excepción de Netflix, que hizo ahí como una especie de política, bueno, que fue bastante valorada en algunos países, no le quitó mérito, pero bueno, fue totalmente insuficiente. Yo dejaría por acá André y después Fede, o no sé, así si quieren comentar algo de los países. Bueno, muchas gracias. Voy a tratar de comentar en 5 minutos, Fede, así tenemos tiempo, calculo que... gracias por la tolerancia, porque dividir el tiempo entre 3 es un poquitito más complejo, así que gracias a los compañeros. Yo tenía ganas de presentar los dos casos, Brasil y Chile, pero creo que en 5 minutos solamente voy a destacar lo que me resultó más motivante o interesante, que es claramente el caso de Chile. Para exponer en 5 minutos, Brasil tiene una complejidad quizás de representación gremial, estadual, regional, los sindicatos con los que trabajamos, que quizás se nos iría un poco del objetivo. Entonces, para que vean un poquitito de qué estaba comentando Noel, voy a comentar brevemente algunas de las estrategias del sindicalismo chileno para responder a esta circunstancia del COVID en el sector del audiovisual y del espectáculo en vivo. Bueno, el 3 de marzo se declara el primer caso de COVID en Chile, y como todos sabemos, Chile atravesaba un contexto político y económico y político y social altamente complejo. Desde octubre de 2019, Sebastián Piñera enfrentó las protestas sociales, ¿no?, que hoy terminaron felizmente en el proceso constituyente de nuestros queridos compañeros chilenos, ¿no? Entonces, digamos que lo primero que me resultó interesante de este caso es las circunstancias en las que se da el COVID, ¿no? Una circunstancia muy compleja de protesta social,
no de estallido, como me decían nuestros entrevistados, no les gustaba hablar de estallido social, lógicamente, sino de protesta social organizada, y en ese contexto es cuando nos encontramos en la circunstancia del COVID, ¿no? El 3 de marzo, el primer caso, y se declara finalmente el estado de catástrofe, o el estado en realidad de excepción constitucional de catástrofe por 90 días, poco tiempo después, ¿no? Entonces, digamos que ya cómo se trató, digamos, la situación fue con un estado de excepción constitucional, que como bien sabemos, los que leemos prensa chilena, interpretamos que fue una forma de poder terminar, no sé, con dos problemas, con dos pájaros de un tiro, la protesta social y la situación de catástrofe provocada por el COVID. Creo que eso otorga al caso un plus de interés, un interés especial. Ese estado de excepción constitucional se volvió a postergar el 15 de junio por otros 90 días más. Entonces los compañeros y colegas chilenos y el pueblo chileno tuvo que enfrentar esa situación del COVID en una situación, y los sindicatos, de excepción constitucional. Llamo la atención sobre este punto, que no es poca cosa, ¿no? Nosotros, bueno, básicamente trabajamos con 3 sindicatos: FETRA TV, que son los representantes de la televisión, Sintesi, que son los técnicos de cine audiovisual, y SIDARTE, indirectamente, porque nos costó más llegar a los compañeros de representantes de los actores y actrices y del movimiento teatral de Chile, ¿no? Bueno, pensemos a modo de contexto, finalmente, o fundamentalmente, que esta situación se enfrenta con convenios colectivos firmados solamente en el sector de televisión en Chile, ¿no? Además es un sector claramente hegemonizado por el capital internacional, son 7 canales, son grandes multinacionales. Digamos que los compañeros que estuvieron más protegidos para enfrentar el tema de la catástrofe o del COVID fue claramente los sindicalistas de FETRA TV, de cine y televisión, que en buena parte articularon los esfuerzos dirigidos a crear protocolos, siempre empresa por empresa, medidas de seguridad, y otras formas de respuesta junto con estas empresas, junto con cada uno de los canales. Es interesante pensar que cada sindicato negoció con su propia empresa y con su propio canal de televisión por esta cuestión nada menor que tiene la situación en Chile de ser un modelo de sindicatos por establecimiento, subcontratista, es decir, por empresa, donde los convenios colectivos tienen ese alcance y donde está prohibido constitucionalmente firmar convenios de rama de actividad, ¿no? Entonces, digamos que la situación en general de Chile promueve la fragmentación y división sindical sin ninguna duda. Bueno, entonces, ¿qué acciones tomaron? Noel mencionó algunas, voy levemente a profundizar y en 3 minutos termino. Me pareció importante el contexto que hace especial este caso para mí. Entonces, bueno, acciones que tomaron, por ejemplo, los sindicatos de FETRA TV. Los sindicatos de FETRA TV, vamos a ubicarnos, cuentan con trabajadores que son los más protegidos, mayoritariamente tienen contrato laboral o contratos por plazo fijo, digamos, pero están dentro de la regulación laboral. Gozan también de seguro de cesantía y, por supuesto, convenios colectivos, ¿no? Es interesante ver el gradiente del impacto de las estrategias sindicales según el grado, no estamos descubriendo nada nuevo, de protección o de vulnerabilidad de los propios trabajadores, desde ya, ¿no? Entonces, en el caso de la televisión, los trabajadores más protegidos negocian con estas empresas multinacionales, con los grandes grupos multinacionales, protocolos y el teletrabajo o el trabajo a distancia. Aquí encontramos como una estrategia bien importante el teletrabajo en el tema de los canales de televisión, ¿no? Entonces, decimos, se articularon esfuerzos las empresas privadas, los sindicatos, y pudieron así retirarse, teletrabajar y seguir cobrando los seguros de cesantía, ¿no? Entonces, digamos que, como dijo Noel, aquí la principal estrategia son protocolos y la imposición del teletrabajo. Quiero comentar que en la televisión chilena se vienen provocando procesos de tercerización laboral y de achicamiento de los canales y de fusiones empresariales desde hace varios años, 2018, 2019. Quizás puedo comentar que esa dinámica de tercerizar a productoras y demás no se detuvo durante la coyuntura COVID, sino que se profundizó.
En este caso, entonces, los compañeros del gremio de FETRA TV lo que intentaron fue no perder más, no tanto frente al COVID, sino frente a la tercerización y a la política de reestructuración empresarial que encontró en las circunstancias COVID una situación muy ventajosa para seguir aplicando estas medidas. Bueno, muy brevemente, el otro sindicato que nos queda es Sintesi, que es el sindicato de técnicos de cine, técnicos audiovisual, publicidad, los que llevan ahí, ¿no? Los fierros, los equipos en toda producción de cine, que bueno, Noel ha estudiado tantísimos años en Argentina, ¿no? Durante tantísimo tiempo. Bien, en este sindicato, en Sintesi, pensemos que el 80% de los trabajadores son trabajadores sin contrato laboral, ninguno, y sin protección de ningún convenio colectivo, más allá de los acuerdos que tiene cada uno de los grupos con los trabajadores, ¿no? Estos sectores ya venían soportando también restricciones a su actividad en el marco de la problemática social. Las grandes empresas como Netflix se fueron de Chile a los 3 meses que empezó el quilombo, a los 2 meses levantaron todo y se fueron por falta de seguridad. Entonces se sumó a varios meses de falta de trabajo la situación de postergada de ausencia de trabajo en la circunstancia COVID, ¿no? Entonces, si sumamos protesta social al COVID, encontramos una situación explosiva en trabajadores que son autónomos y, según la denominación de Chile, solo facturan con boletas de honorarios, ¿no? Los trabajadores de cine, de publicidad, los técnicos del audiovisual. Entonces, son trabajadores independientes que además no pudieron cobrar las ayudas del Estado, porque, bueno, es complejo de explicar, Chile tiene un sistema bastante estandarizado y segmentado de ayudas sociales, ¿no? Con condiciones muy férreas de acuerdo al poder brindar ayuda social. Entonces, estos trabajadores que estaban en una clase media, que no estaban totalmente en las situaciones exigidas, pero tampoco tenían ayuda del Estado, no pudieron cobrar esas ayudas sociales, es decir, reclamaron ayudas para los trabajadores independientes. Quizás podríamos extender esta situación, para no profundizar más, a los trabajadores artísticos, de teatro, actores que atravesaron una situación similar. 2 minutos. Estrategias. Asambleas virtuales, que fueron asambleas multitudinarias, en eso cabe la pena destacar la importancia de esto que estamos haciendo, del Zoom. En el sindicato Sintesi, pueden hoy ingresar a la página, van a ver todavía la primera asamblea, la segunda, la tercera. Eso fue un excelente foro de discusión para los trabajadores. ¿Qué se planteó allí? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cuál puede ser nuestra estrategia? Y la estrategia me parece bastante interesante porque es bastante diferente a lo que se plantea un sindicato, desde luego, en la Argentina. En primer lugar, el adelanto de cuotas sindicales. O sea, son sindicatos que se autosostienen, donde no tienen ni siquiera horas gremiales los representantes, ¿no?, sindicales, que se encontraron en la misma situación que sus compañeros, es decir, sin laburo, organizando toda esta movida sin horas gremiales o sin ningún tipo de protección. Entonces se votó esta idea de incluso utilizar los ahorros del sindicato, los fondos del sindicato para responder a la emergencia. Eso me parece bastante potente para reflexionarlo, ¿no? Se adelantaron cuotas, como dijo Noel, con esas cuotas fueron ayudas familiares. Y luego se realizaron colectas, alimentos, todo tipo de solidaridad entre los propios compañeros. El sindicato Sintesi y también SIDARTE, el sindicato de actores, a su vez participó también en mesas intersectoriales con el Ministerio de Cultura chileno. Participaron 2 veces, luego se levantaron porque les daban largas, no llegaron a ningún acuerdo. Entonces, colectas, asambleas virtuales, adelantamiento de cuotas en sindicatos que se autosostienen. Esto, desde luego, como desafío, plantea un desfinanciamiento hacia el futuro y un desfinanciamiento en el caso de prolongarse esa estrategia de tener que comerse los ahorros para poder enfrentar a la crisis, ¿verdad? Algo similar pasó en el sindicato de SIDARTE. En esta circunstancia tan adversa, los sindicatos de Sintesi, de técnicos y de SIDARTE pudieran articular con las empresas privadas del sector, las cámaras empresariales, y desarrollar un muy buen protocolo COVID para la industria audiovisual, de la cual, como les digo, forma parte también el sindicato de actores. El sindicato de actores conformó además una red nacional de artes escénicas. Lo que vemos en el caso chileno es un movimiento de base muy fuerte, acompañado con el que ya venían en el contexto de protesta social, donde, la importancia fue un movimiento de base fuerte y una negociación, en el caso de los técnicos de cine,
con las empresas para desarrollar Netflix y otras multinacionales para desarrollar protocolos COVID, que fueron aprobados por el propio Ministerio de Cultura. Entonces, y ahora sí, no miento más, tener en cuenta la vulnerabilidad de los trabajadores independientes, el modelo sindical chileno y los desafíos que quedaron a futuro. Como dijo Noel, sindicatos como el de actores, SIDARTE o Sintesi de técnicos lograron gran visibilidad durante la coyuntura de la pandemia. Se desfinanciaron, pero se hicieron conocidos y salieron a responder por sus propios laburantes, de una manera muy organizada, asambleísta, de base. Entonces el desafío era consolidar ese tipo de organización, ¿no? Y en el caso de los compañeros de cine, básicamente la preocupación es por frenar el proceso de tercerización de los canales de cine, en productoras, etcétera, y en ambos casos, ¿no? Los técnicos de cine y en la televisión, lograr cumplir, digamos, hacer cumplir en ese momento era vigilar la aplicación de los protocolos diseñados. Entonces, disculpen y espero haber sido clara. Perdón, Fede. Bueno, Bárbara, Andrea, sí, acá estamos como en la tele y el tiempo es tirano, entonces, bueno, sí, inicialmente teníamos pensado desarrollar o presentar 2 países, pero sí, bueno, estamos muy justos con el tiempo, con lo cual, sí, también voy a elegir, estábamos viendo ahí qué país elegir, quizás en mi caso trabajé sobre la situación del impacto de COVID y las respuestas sindicales en la Argentina y en el Uruguay. Bueno, viendo que un poco es más conocido el tema de Argentina o estamos más familiarizados, bueno, presento un poco Uruguay y cualquier cosa lo dejamos para las rondas de preguntas. Ahí María Noel está contenta con que desarrollemos y esté presente país oriental. Bueno, para tener en cuenta en relación a Uruguay, principalmente lo que se observa es que también es un sector importante, en comparación con Argentina representa también alrededor del 0,7% del Producto Bruto, eso no es nada menor para una economía en expansión y en desarrollo, donde el sector audiovisual y del espectáculo en vivo está creciendo intensamente en los últimos años y con mucho desarrollo y fomento por parte de las políticas de los gobiernos vinculados al Frente Amplio. Y bueno, y en ese sentido vemos que alcanza alrededor de 5.000 puestos de trabajo directos con una gran cantidad también de empleo indirecto que está relacionado con distintos servicios y prestaciones que se vinculan con la actividad. Lo que vemos es que, a diferencia de lo ocurrido en la Argentina, en la que la declaración del aislamiento social preventivo y obligatorio a comienzos de marzo, en Uruguay, justo antes de la declaración de las medidas de emergencia y sanitarias, hubo un cambio de gestión importante, donde asumió la presidencia un gobierno de coalición, una coalición de centro-derecha, con lo cual hubo un cambio en la orientación de las políticas gubernamentales sumamente fuerte e intensa. Entonces, a diferencia de la Argentina, donde nosotros vimos que hubo un freno sustantivo de las actividades, en Uruguay lo que se declaró fundamentalmente fue una emergencia sanitaria nacional a partir de un decreto, donde se instaba a extremar las medidas de desinfección en espacios públicos y privados, aislar determinado grupo poblacional y suspender los espectáculos públicos, es decir, que las actividades vinculadas a radiodifusión continuaron operando y el cine, la publicidad y el espectáculo en vivo quedaron paralizadas en un primer momento, pero luego, ya después, en mayo, ya se desarrolló el primer protocolo de la actividad audiovisual, en junio ya también las artes escénicas empezaron también a poder desplegarse a partir de un protocolo específico. Entonces, esto sitúa al Uruguay en una posición única, una oportunidad única, donde los sets de filmación, esto en contrapunto con lo que pasaba en la Argentina, donde se vivía una deslocalización de la actividad
audiovisual en cuanto a las producciones, se empezaban a radicar y desarrollar en el país, en Uruguay, ¿no? En el país vecino. Importante en la transformación y las políticas de Uruguay es que se empezaron a impulsar cambios medulares en las políticas que se habían desarrollado hasta el momento, es decir, lo que se buscaba era la derogación del Fondo de Fomento Cinematográfico, la eliminación del subsidio del teatro independiente, y al mismo tiempo se comenzó a impulsar también leyes que en Uruguay están denominadas como de urgente consideración, para limitar los presupuestos de las organizaciones civiles, que varias de ellas están vinculadas al teatro, con lo cual comenzaron a implementarse políticas, digamos, estas cartas de políticas no consensuadas. Recordemos que el Uruguay tiene también un importante desarrollo sindical. Desde el 2005 crecieron fuertemente una revitalización sindical a partir de los consejos del salario, donde se desarrollan ámbitos de negociación tripartita, y el sector audiovisual y del espectáculo en vivo tiene su rama y su sector específico. Después, otro gran logro que, para contextualizar en qué medida, digamos, se desarrolla la actividad, es importante que en el 2018 se estableció el Estatuto del Artista. Esta es una gran conquista, fundamentalmente por lo que planteaba María Noel en relación al reconocimiento de los derechos del sistema de la seguridad social a trabajadores de carácter eventual, como fundamentalmente los actores. Y también en el 2014 hay el primer convenio colectivo del sector audiovisual para que establece las condiciones mínimas para los actores y los técnicos contratados. Cuando vemos las repercusiones en el ámbito laboral y las respuestas de los sindicatos, ahí para Uruguay trabajamos nosotros con 3 sindicatos, la federación vinculada a los trabajadores de la Federación Uruguaya de Trabajadores de la Televisión, con el sindicato que está vinculado a los técnicos de cine, el gremio cine, y la Sociedad Uruguaya de Artistas, de Actores, el SUA. Entonces, viendo lo ocurrido en el sector de la radiodifusión, bueno, en la TV abierta, al igual que en la Argentina, se implementaron modalidades de teletrabajo creciente, pero de igual modo las empresas aprovecharon esta circunstancia para disminuir los planteles a partir de jubilaciones anticipadas. Esto es importante. Al mismo tiempo, la situación de pandemia, la negociación colectiva se suspendió, con lo cual se perdieron derechos que debían ratificarse, que se ratifican en cada negociación colectiva, y al mismo tiempo creció formas, estas modalidades de contratación precarias a partir de contratos eventuales y distintas modalidades de contrato eventual. Y por otro lado, lo que se verificó es que en los sets de filmación un aumento de la sobrecarga de trabajo, dado que, bueno, los protocolos establecían que debían definirse una cantidad menor de trabajadores en los sets. Esta circunstancia fue aprovechada por las empresas, por las productoras, para aumentar la carga laboral. Bien, en cuanto a las respuestas, vemos un fuerte dinamismo, fundamentalmente desde Gremio Cine y SUA, la Sociedad Uruguaya de Actores, se reaccionó rápidamente, creando un fondo solidario para los trabajadores que contaban sin ingreso y que no podían acceder al seguro de desempleo, esto es entre los propios trabajadores, y pidiendo aportes privados o asistencias del municipio, como el caso del municipio de Montevideo. También SUA creó una comisión de emergencia en la que organizó canastas de alimentos para que los socios pudieran retirar en la sede del sindicato. Y Gremio Cine también desarrolló distintas medidas de fuerza en un primer momento para que se establecieran las medidas sanitarias de prevención en los sets de filmación. Por otro lado, SUA también impulsó una cantidad de festivales para poder, ya cuando los teatros comenzaron a abrirse con un aforo del 30%, para promover que la población vuelva al teatro. Un elemento destacado es que SUA inició una campaña
una campaña fuerte en relación a la defensa de los recursos públicos, y esto la colocó en el centro, digamos, tuvo grandes repercusiones y lo ubicó en el centro de la escena y promovió distintas acciones de resistencia articulada con organizaciones sociales. Esto en Uruguay es muy fuerte, la intersocial, y se desplegó y se desarrolló un espacio fundamental, un espacio particular, que fue la intersocial cultura, que cobró enorme dinamismo. Y por otro lado también fue importante, ahí la dirigente planteaba, transmitió cómo en la pandemia cobraron visibilidad las situaciones de acoso que se encuentran presentes en la actividad fundamentalmente teatral, y desde SUA se organizaron distintas actividades de formación sobre nuevas masculinidades. Bien. En cuanto a las repercusiones en las organizaciones sindicales, lo que se verificó también fue una ofensiva sostenida por parte de varios grupos empresarios, fundamentalmente para debilitar los sindicatos en formación que estaban creciendo, con lo cual fueron despedidos los líderes y los dirigentes que estaban en esa instancia embrionaria de organización, con lo cual se consolidó la dificultad de poder seguir desarrollando la actividad sindical en esas empresas. Y al mismo tiempo lo que se observó fundamentalmente en Gremiocine y SUA es como un desarrollo de una estrategia de fortalecimiento en este contexto de crisis, al sumar participación en distintas instancias generadas desde el sindicato, ¿no? Al mismo tiempo, lo que la pandemia acentuó la solidaridad entre los trabajadores y posibilitó a algunos sindicatos convertirse en un lugar de referencia. Sí aparecen desafíos que se planteaban en términos de cómo fortalecer a los sindicatos ante un gobierno que no promueve el diálogo social. Esto aparecía fuerte como una gran pregunta para ver cómo desarrollar en el futuro. Y también al mismo tiempo cómo fortalecer o acentuar los canales de comunicación que van más allá, digamos, de las redes sociales. Hay sindicatos que uno ve que se observa cierta debilidad en el desarrollo, por ejemplo, de las páginas web o a nivel de la comunicación institucional. Esto sí está planteado como una necesidad de crecer. Y por otro lado, también en el marco normativo se observa la ausencia del convenio colectivo de publicidad, y sí se observa también la falta presupuestaria en el cuerpo de inspectores, que como un anhelo a crear, como lo tienen desarrollado los sindicatos en la Argentina, para la actividad, tanto el sindicato de actores como los técnicos de cine tienen sus propios inspectores. Esta articulación internacional que se fomenta desde un email genera estas posibilidades de concebir y pensar las necesidades crecientes, y al mismo tiempo se plantea la necesidad de generar convenios internacionales con las distintas plataformas para el cumplimiento de la normativa de cada país. Esto está planteado con el crecimiento. Y por último, algo sumamente interesante que se plantea justamente al crecimiento de las plataformas de producción audiovisual que se van instalando y desarrollando en el país. También los sindicatos plantean la necesidad de fomentar el acervo cultural del país y desarrollar producciones locales. Esto también se plantea en el futuro como un enorme desafío. Bueno, por acá cerramos, nos quedamos con ganas de presentar los otros países, pero bueno, estamos con tiempos limitados. Bueno, muchas gracias a todos los expositores. Hay un par de preguntas que paso a leer, así vamos respondiendo, ¿no? Primero, para Paz, ¿qué sería la antropología política? ¿En qué consistió tu trabajo de campo? ¿Y los liberados se definen a sí mismos como trabajadores? ¿Cómo se construye esa identidad? Son algunas de las preguntas. Para Juan, ¿pudo explorar qué pasó en el sector durante la pandemia? Uno sospecharía que se extendió el teletrabajo. ¿Y sabe si la Unión Informática tuvo alguna posición frente a esto? Por lo que caracterizó, uno podría ubicar esta experiencia en una línea de sindicalismo de base.
¿Nota alguna diferencia en relación a este tipo de sindicalismo? ¿Tiene alguna nota original distintiva? También para Juan, preguntan, quería saber si trabajó el conflicto por el acuerdo entre IBM, Accenture e IBM y la FAEXIX, y si encontró alguna relación con la demanda judicial iniciada de IBM por violación a la libertad sindical de un trabajador al que no le permitían afiliarse al sindicato. Para Andrea, le preguntan si la reforma laboral de Bachelet cambió en algo la atomización del sindicalismo chileno, o es como dice Andrea, que hasta no cambiar la Constitución es difícil realizar modificaciones, y si hay algo previsto para la constituyente en torno al trabajo. Y tanto para María Noel como Andrea y Federico, hay una tradición comparativa bastante fuerte en el campo de las relaciones laborales que intenta pensar cuáles son los factores que más inciden en las características de estas relaciones. ¿Cuál es el peso específico de cada factor? En este caso, en que trabajaron un mismo sector en 8 países, ¿tiene alguna estimación de la incidencia de marcos regulatorios, actores, etcétera, para ver qué pasó en el sector de cada país? Es decir, ¿advierten algún factor en particular que tiene mayor incidencia en interpretar qué fue lo que sucedió en el sector durante la pandemia? Y Ana, que dice ahí que tienen unas preguntas para hacer, si querés. Sí, las hago cortitas. Por un lado, para Paz, me pareció súper interesante el caso, sobre todo por esto que vos decís de las redes previas que ellos y ellas tejen en la etapa carcelaria, digamos, en su detención. Y otra cosa que me pareció interesante es pedir que profundizara sobre esto que vos decís, que ellos discuten un poco lo de la rama, ¿no? Porque a diferencia de otras ramas de UTEP, tienen una conformación que no tiene que ver con su hacer o con su producción, sino con otro tipo de experiencia, y entonces te quería pedir que si podías profundizar sobre eso. Para Juan, con Unión Informática, te quería preguntar, ¿vos qué le atribuís el proceso de desmovilización del sindicato? ¿No? Porque el sindicato, vos no lo dijiste, pero lo he leído en otro lado, el sindicato, digamos, pasó como una instancia más de organización, más vinculada a juventud sindical, y después de pronto, digamos, entró como un proceso de retracción desde antes de la pandemia incluso. Entonces te quería preguntar a qué le atribuías ese proceso. Y para Noel, Andrea y Fede, les quería preguntar, ustedes en algunos casos mencionaron esto, ¿no? Y ya en otras instancias lo han dicho, acerca de que la pandemia implicó como una estrategia empresaria para introducir o profundizar estrategias de terciarización y precarización laboral. Si ustedes ven que esta estrategia empresaria está más armada, digamos, que no solamente fue una tipo aprovechar la oportunidad, sino que tiene algún tipo de articulación más regional vinculado con aprovechar la pandemia o el COVID para profundizar sobre la precarización de condiciones de trabajo. La verdad que fueron, ahora dicho así rápido todo lo que dije de las preguntas, la verdad que fue muy interesante las exposiciones para pensar, ¿no? Como en este enfoque de cómo pensar lo sindical y otras formas de organización de la clase trabajadora. Gracias. Yo aprovecho también, antes de pasar la palabra a los expositores, de hacer un par de preguntas también bien puntuales, así no la alargamos tanto. Para María Paz, quería preguntarle si exclusivamente, digamos, la relación, los que se incorporan a la cooperativa son a través de canales forjados anteriormente, de vínculos forjados en instancias, por ejemplo, como las educativas, o si hay otros vehículos, o si esas experiencias previas son determinantes, digamos, para pasar a esa instancia organizativa por fuera, ¿no? Para Juan, quería preguntarle sobre la composición, digamos, de los trabajadores informáticos y quiénes son los representados por la Unión Informática. ¿Son programadores, digamos, o hay distintos tipos de trabajadores? ¿Hay trabajadores más descalificados, digamos, con trabajos, actividades o tareas más repetitivas, o están todos en ese, por lo menos en mi imaginario, en estos tipos de trabajos de alta calificación y bien pagos y que son programadores? Y para las compañeras que hicieron la investigación tan interesante, esta de 8 países, María Noel comentó, y después un poco Andrea lo ratificó con el caso chileno, que el balance general es positivo en términos de activación, ¿no? Como que fue una experiencia que permitió activar trabajadores, activar organización colectiva.
Quería saber si eso es, digamos, está muy asociado a las tradiciones sindicales de los países que ustedes analizaron, o si es una cosa más homogénea que está más asociada a la situación. No sé si se entendió esa pregunta. Ahora sí, perdón, sí, perdón. Empiezo yo. Si hagamos una ronda igual que como la presentación. Listo. Bueno, voy respondiendo entonces brevemente para no extenderme demasiado. Bueno, respecto a la pregunta sobre la antropología social, bueno, es una subdisciplina de la antropología, pero bueno, la verdad es que reponer como todo el desarrollo y los distintos subcampos que la atraviesan sería como extendernos demasiado en la presentación, pero bueno, en líneas generales, digamos, nosotros trabajamos, o sea, pensando la línea que propone una mirada relacional entre el Estado y las organizaciones, privilegiando el estudio de las relaciones y las experiencias cotidianas. Y en ese sentido engancho con la segunda pregunta, que era sobre mi trabajo de campo. Yo, bueno, comencé mi trabajo de campo con cooperativas de liberados en el año 2015 en el marco de los equipos de investigación y transferencia que dirigía María Inés, de los que formamos parte de varios compañeros y compañeras, y en ese momento, bueno, y después continué en el marco de presentaciones de la beca doctoral y demás, como eso lo conté, y el trabajo de campo consistió a lo largo de estos años en acompañar los espacios de trabajo de las cooperativas, asistir a reuniones con funcionarios, con otras organizaciones, acompañar a visitas a la cárcel, recorridas por los barrios, visitas a personas que están atravesando arrestos domiciliarios en las casas, acompañar en instancias de formación dentro de contexto de encierro y también a las cooperativas. Y también fue, bueno, y como dije, fue un proceso de acompañar. Empecé a acercarme a una sola cooperativa y a partir de ese, digamos, de ese lazo construido fui, o sea, conociendo a otras y fui acompañando a algunas, como dije yo, algunas que es el trabajo de campo actual que sigo, digamos que es las que se nuclearon en el MTE, pero luego hay otras experiencias de liberados, de cooperativas de liberados también que están por fuera del MTE y se nuclean en otros espacios. Así que, bueno, mi trabajo de campo viene eso y como digo, también en el marco de los proyectos como equipo que tenemos. Y después la otra pregunta, si se definen como trabajadores, y ahí engancho también con la de cómo se construye esa identidad. Yo creo que la definición de como trabajadores, y hoy en día como trabajadores de la economía popular, es resultado de este proceso de organización. Digamos, al haber podido acompañar, ¿no?, todos estos años, hay ciertos cambios en las definiciones, ¿no?, de cómo presentarse ante otros, que fue posible por varias cuestiones, algunas que las mencioné, pero bueno, obviamente, como digo, las trayectorias de formación dentro de la cárcel, de participar de instancias donde organizaciones sociales de afuera ingresan a dar cursos o talleres, y además, y después, bueno, de participar en instancias organizativas, y es también, bueno, la entrada o este proceso de conformar la rama dentro del MT en el marco de la UTEP es lo que también de estas instancias, de estas interacciones, de participar de instancias de formación, hizo que, bueno, esta construcción como trabajadores de la economía popular se presentara así, pero más como un proceso de construcción y que yo lo veo sobre todo en los que son por así decirlo, los primeros referentes que yo fui acompañando, que más o menos todos recuperaron su libertad entre el 2013 y 2014, que, bueno, como decía, se conocían previamente y demás, y esa es, por así decirlo, como una primera generación que ahora, digamos, sí, en términos de definirse como trabajadores de la economía popular y haber, digamos, disputado este lugar, que es un proceso que está en construcción todavía, no es que está cerrado ni nada por el estilo,
como que son ellos los que forman, por así decirlo, a los que vienen. Y en ese sentido, bueno, ahí es como lo que yo un poco traía, y en ese proceso de formación se apela a determinados sentidos compartidos de haber estado detenidos, por ejemplo, bueno, ¿no? En una cooperativa es como compartir la vida de una celda, donde uno comparte ciertas normas de convivencia, ciertos bienes, ¿no? Se dan ciertas relaciones, y a su vez también decir, bueno, acá no nos manejamos como en el pabellón, acá no se grita, acá, o sea, hay que enseñar también, pensar que hay algunos que, o sea, de sus vidas, digamos, delictivas pasaron a la cárcel, de la cárcel salieron, entonces hay que enseñar a usar, como yo decía, bueno, organizar todo el proceso de trabajo, a usar herramientas, a acomodarse a los tiempos y demás. Entonces, ahí hay una cuestión de que para mí es más pensarlo como un proceso, que sí, hoy en día, digamos, sí está esa definición, pero sigue ahí abierta y en construcción, y en base, como digo, a este proceso. Y bueno, esto también, con lo que preguntabas, Ana, fue un proceso de disputa por el criterio de organización en torno a, ¿no? Quiero decir, tal vez cuando comenzaron, digamos, este proceso de nuclearse dentro del MTE, había una cuestión de, bueno, si se organizaban por rama productiva, entonces cada cooperativa que se dedicaba al rubro que correspondía tenía que irse, por así decirlo, a esa rama, y eso, bueno, generó todo un proceso de diálogo y de construir este criterio, de decir, no, bueno, lo que a nosotros nos une y queremos seguir manteniendo es esta identificación en torno a esta experiencia, y seguir organizándonos por el trabajo, lo cual esto, bueno, luego trae como algunas cuestiones que tal vez, sí, obvio, dificultades, y como digo, también es un proceso abierto, pero desde su mirada, haber llegado a ese lugar fue, bueno, un reconocimiento como rama en ese espacio. Como digo, hay otras experiencias de liberados que se organizan en otros lugares que, bueno, supongo que tendrán otros criterios en términos de cómo organizarse, yo al menos desde la que seguí más de cerca. Y después, cómo se incorporan y si esas relaciones previas son determinantes o no, no diría si son determinantes o no, pero son las que más valen. Es decir, a veces a las cooperativas, esto sucede en casi todas, llegan, se acercan liberados que muchas veces son enviados por estos organismos institucionales, ¿no? Que yo les mencionaba, pero por esas personas, digamos, al no conocerlas, es como que no se genera la misma relación de confianza y de incorporación a las cooperativas como las que sí se conocen. Y las que se conocen puede ser una gama, pero amplísima y variada de relaciones, de el contacto de alguien, con alguien, pero si hay al menos una mínima referencia de quién es esa persona y cómo atravesó el encierro y qué es lo que hizo durante ese periodo, ahí ya hay alguien, ya hay un lazo de confianza y de conocimiento previo, y son los vínculos que más valen y son los que se priorizan a la hora de incorporar a alguien a la cooperativa, que, bueno, siempre los lugares siempre son acotados y demás. Entonces, en diferencia a los que no se conocen, que también son liberados, pero no hay esa confianza previa, aunque sea de algún contacto en común, del barrio o demás. Creo que contesté todo. Gracias. Muchas gracias, María Paz. No, a ustedes, gracias. Seguía... Juan, ¿querés seguir vos? Sí, sí. Bueno, empiezo justamente por la pregunta que me hiciste vos, Nicolás, porque es con la que puedo hacer el punto de partida para las demás. Con respecto a la composición de los trabajadores, de los informáticos, sí es bastante variado. No hay un predominio de programadores o sea, que han tenido una carrera universitaria o terciaria en informática.
muchas veces las empresas, sobre todo cuando IBM creció mucho, que llegó a tener hasta 9.000 empleados, tenía la política de contratación que no les exigía mucho de conocimientos informáticos y la capacitación se la daba a la empresa misma. Y generalmente, pero sí es muy frecuente en estas compañías que trabajan con clientes de distintas partes del mundo, conocimiento de idioma, principalmente inglés, y después también otros como puede ser portugués o alguno otro importante, según el tipo de clientes que tenga la compañía. Pero también hay muchos trabajadores que no vienen de una trayectoria laboral informática y que aplicaron para la empresa por tener conocimientos de idioma y por tener de los requisitos que exigía la empresa, o recibieron la calificación en la misma compañía, o es una actividad informática y realizan actividades que son más repetitivas. Puede ser una hipótesis también, tendría que ya centrar mi investigación en la composición de los trabajadores, pero hay otros investigadores que realizan eso, como Pablo Míguez o Mariano Zuckerfeld. Pero sí tengo una hipótesis que es menor la organización entre los que están más calificados en informática. Porque además es un sector con mucha rotación, hay un 20% de rotación de trabajo, lo cual también es un indicador de conflictividad, y es también porque es el mensaje que da la empresa de que si estás insatisfecho con tu salario, entonces apliques para otra empresa, que si tenés las credenciales suficientes, seguramente consigas algo mejor. Pero también, pero en lo que respecta a los regímenes estatutarios de los sindicatos, y acá sí es uno de los problemas de la forma sindicato y que quería contar acá, es que no contempla también todo lo que es el trabajo freelance, y ellos en la Unión Informática eran conscientes de eso, no solo de los que trabajan freelance, también de servicios técnicos autónomos, o los vendedores que están en los barrios que también arreglan computadoras, y había como dentro de todos los sueños colectivos que había en el comienzo de la organización, estaba el de crear una mutual como una forma para poder darle representación a este tipo de trabajadores, pero también, o sea, nunca se desarrolló tanto, y también, o sea, tanto por la misma estructura que les da la asociación, la ley de asociaciones sindicales, como también cuestiones prácticas de obtención de afiliados, es mucho más sencillo la expansión en las empresas donde hay asalariados en relación de dependencia. Después, con respecto a por qué la desmovilización que planteó Ana, bueno, sí, hay varias hipótesis con respecto a eso. Hay por un lado hay también un proceso previo de desmovilización de la juventud sindical, que bueno, vos lo estudiaste más en profundidad. Yo lo que veo también es que casi todas las organizaciones sindicales que eran embrionarias, que integraron la juventud sindical, hoy muchas no existen. Por ejemplo, el SUTAT, que era el de atención telefónica, que era para los trabajadores de call center, no existe. La oposición a comercio, que era la lista Bordeaux, o verde Bordeaux, que o se disolvió, algunos ahora siguen en comercio, pero no existe más ese tipo de oposición como había antes. Lo mismo también el sindicato de jerárquicos de comercio tuvo un problema institucional muy grave, en el cual desplazaron a su secretario general, y por fuera de la juventud sindical pasaron situaciones similares en otros sindicatos nuevos, como el del sector Bursati, que también que había logrado incluso obtener la personería gremial, pero también desplazaron de un día para el otro a la secretaria general, y también quedó diluido ese proceso de sindicalización. Pero particularmente para los informáticos, yo veo que ellos pudieron mantenerse por un periodo en el cual ya no tenían ese mismo impulso y ese mismo apoyo de la juventud sindical a partir de
los conflictos que encabezaban ellos. Yo creo que quedaron muy desorientados con respecto al cambio de gobierno en el 2015. Ellos por un lado, ellos lo que apostaban eran a continuar realizando estas negociaciones colectivas, mantener la negociación colectiva en las empresas que ya tenían, y por lo tanto, como una especie de aseguración de la paz social con estas empresas y que continúen aplicando el convenio que habían firmado y negociar ellos los acuerdos salariales, les aseguraban a estas empresas que no haya conflicto. Y por eso ahí empezó a haber malestar en las bases, hubo casos de elecciones de delegados, que ahora cuando empezaban a desarrollarse estos procesos institucionales en los cuales ya no podían haber delegados normalizadores como los nombraban ellos, tenían que ser delegados, sino que había elecciones. En muchas empresas podían las elecciones y hasta llegaron a haber conflictos en los cuales, conflictos en las empresas en los cuales ellos no tenían, no habían protagonizado y no buscaban representarlos. Era un conflicto que estaba por fuera de las manos de la conducción del sindicato, y era la empresa Sonda llamaba a la dirigencia a que les solucione el conflicto, porque eran muy radicalizados los que estaban protagonizando las protestas en los lugares de trabajo, que no querían sentarse a negociar con las empresas. Bueno, por un lado, esa es una hipótesis que es la desorientación política y la apuesta por esa continuidad en las relaciones laborales, como venían mencionando, y apaciguar un poco. Pero luego también empezaron, al ver que tenían esta resistencia a las bases, también se encargaron o sea, hubo una deliberación incluso, en una decisión explícita de desmantelar todo el trabajo de las comisiones internas. Y eso, sumado al cambio de autoridades en el 2018, en el cual concluyó los 2 periodos como secretario general que estuvo Pablo Dorín, y asumir, fue un cambio, también siempre es un cambio cuando hay cambio del dirigente principal, por más que siempre se movió el poder entre esas 3 secretarías, que eran la Secretaría General, la Junta y la Secretaría Gremial. Pero me fue muy impactante a mí cuando visité en el 2018 de vuelta a la Unión Informática, y que estaba totalmente vacía, estaba solo el secretario general y el secretario adjunto, que me recibieron muy bien, pero el local, que antes estaba lleno de circulación de trabajadores y de teléfonos sonando, y que trabajaban hasta las 11 de la noche, acá estaba absolutamente vacía. Después, ahora, bueno, otras preguntas, que está la de, por un lado, la de Julieta, sí, no, yo no pude explorar mucho con respecto a la pandemia, pero sí hay muchas de estas cosas que sí iba a tratar, voy a tratar en el Congreso en diciembre. Por un lado, no hubo, con esta situación de ya falta de representación en los lugares de trabajo, no hubo por lo menos una canalización de los problemas que tenían los trabajadores a través del sindicato, sumado a los conflictos que empezó a haber de disputa intersindical, porque otros actores... Sí, ya voy terminando. Sí, vamos cerrando, porque si no... Dale. Sí. Pero sí, ya la modalidad de teletrabajo estaba muy difundida en esa actividad, y por eso... y por eso se podría prever que continúe de esa manera, y siempre hubo mucha oferta de trabajo en el sector, por lo tanto no hubo por lo menos conflictos con respecto a despidos, o en ese sentido no fueron canalizados por el sindicato, por lo menos, pero sí un sindicato que ya existía desde los 90, adquirió muy fuerte protagonismo, incluso ya en el 2017, que logró, no, 2017 no, pero justo cuando renuncia Jorge Triaca, obtienen la personería gremial, luego le apelaron la personería, y luego se la volvieron a otorgar, a mediados del año pasado le volvieron a otorgar la personería gremial a la Asociación Gremial de la Computación.
Y bueno, hay una disputa ahí intersindical que es un poco también lo que vengo abordando. Y bueno, sí, así, ya finalizo con eso porque si no me extiendo mucho más. Bueno, gracias a todos. Bueno, Bien, entonces, andando, era de eso. sí, arranco brevemente para también darle la palabra. Acá veo la que tengo, que comentaba Julieta, que es bien amplia. Bueno, es interesante. El laburo, el estudio no fue en clave comparativa, es decir, la idea no era comparar, sino el abordaje más centrado en países. Inevitablemente el ejercicio comparativo, al ser sectores, no eran el mismo sector, sino eran varios sectores, por lo menos 3, y digamos, una es esto, la radiodifusión, lo que es tele, que eso es más que nada empleo estable, tercerización. En todos los países hubo procesos similares. Después, la cuestión del cine, producción audiovisual, cinematográfica, producción de contenidos de cine, y luego la cuestión del teatro, que tiene una complejidad bastante particular. En cuanto a los factores, me parece que esto, la organización del proceso productivo, que sea digamos, si prevalece el empleo estable o prevalece el empleo esporádico, es como un corte que es bastante fuerte en términos de comparación, digamos, el corte sectorial, digamos, el proceso productivo sectorial. Y después sí, los marcos de regulación y los marcos normativos y sobre todo la tradición sindical. Ahí, qué sé yo, el caso de Estados Unidos, Canadá un poco menos, México y Argentina tienen tradición industrial, sobre todo en cine, en lo que es televisión puede ser bastante paralelo en casi todos los países. En la cuestión de cine, la tradición gremial y la presencia, es decir, la tradición sindical, son esos los países. El resto son sindicatos mucho más nuevos, y que además por un tema marco regulatorio o límite regulatorio, mucho más complejo, digamos, en varios sectores ni siquiera está la relación asalariada, es decir, son o empleo negro, en el caso de Colombia, incluso Uruguay, o monotributo, y el alcance sindical es mucho más limitado. Entonces, la cuestión, el marco normativo está mucho más aceitado en el caso de Argentina, sin duda, por el vínculo del Estado al sindicato histórico del peronismo a esta parte, que es cuando se forman los sindicatos en estas actividades, incluso antes. Y bueno, en Estados Unidos, por el poder político y económico que tienen tradicionalmente estos sindicatos, que son como la industria, tienen un peso, la verdad que es muy fuerte, y también este tipo de espacio, como comentaba Fede, como digamos, de intersindicales, también permiten emular experiencias y emular cuestiones. Lo que pasa que los marcos regulatorios limitan ahí las posibilidades de tener ciertas coberturas. Por ejemplo, en el caso de Argentina, la cobertura de la salud, los sindicatos por prerrogativa gremial con las obras sociales la tenían más o menos asegurada, el Estado auxilió, en el resto de los otros países no había nada de esto. Entonces, bueno, eso brevemente. Después dejo, nada, si quieren completar, Fede, Andre, que tenía una pregunta sobre el caso chileno, que se lo estudió bastante, y nada, dejo por acá para no hacerlo largo. Bueno, gracias, Noel. Voy a responder brevemente, muy brevemente a la pregunta, porque está bien para matizar el caso, del caso chileno. Por lo que nosotros pudimos ver y estudiamos en el equipo en conjunto, fue un trabajo de inmersión entre todos en este caso. Bueno, Chile tuvo varias reformas laborales, la reforma del 90, del 2003. La pregunta se refiere a las reformas del 2015-2016 de Bachelet. Por lo que nosotros sabemos, ninguna de esas reformas, y lo sabemos a partir de literatura académica que leímos sobre el caso chileno, consiguieron renovar las restricciones impuestas a la norma de acción sindical chilena, y esas restricciones ya emanan de una normativa, es decir, conservan el espíritu de la normativa del Plan Laboral de 1979, en espíritu, es decir, hablamos de 4 reformas por lo menos, pero ese espíritu se mantiene. ¿Cuál es esa normativa? En síntesis, esa normativa sigue restringiendo el derecho a huelga y impide la negociación colectiva centralizada o sectorial. Estos 2 elementos siguen haciendo que no existan instancias formales reales para que los trabajadores chilenos tengan voz. Entonces, durante lo que se dio, es decir, esta restricción sigue vigente, y lo que se dio durante el COVID-19 fue la emergencia, la importancia y la voz que conquistaron estos sindicatos, pero también
la forma en que fueron ignorados del debate público, ¿no? En comisiones, en reuniones, en el Congreso, pero donde realmente no se los consideró en el marco de esta norma laboral como actores importantes de esas decisiones. Y mínimamente quiero matizar algo. Si bien esta es la situación, por eso creo que sí, en este avance constituyente que tienen en Chile van a avanzar en el tema, deben avanzar en borrar la restricción de estos derechos, que como todos entendemos es bien importante. Sin embargo, la situación de Chile, por ejemplo, es mucho mejor que la de 1990 o la del año 2000. En Chile crecen las tasas de sindicalización de los trabajadores, que hoy son, según datos de 2019, el 17,1% de los trabajadores, ¿no? No sé si es mucho o es poco, esto es difícil ponérselo a analizar, pero está mucho mejor que hace 10 o hace 15 años. De hecho, algunos estudios académicos señalan que de seguir creciendo a este ritmo la tasa de sindicalización, en Chile se va a poder alcanzar o superar los mejores índices de tasa de afiliación sindical de la vuelta de la democracia. Digamos que si bien el panorama, yo soy muy italiana para hablar, pudo haber sido negativo, digamos que en términos comparativos, por lo menos en tasas de afiliación, por ejemplo, hay ciertas mejorías. Sin embargo, todavía solamente el 20% de los trabajadores chilenos están cubiertos por alguna modalidad o por algún instrumento colectivo. Entonces, digamos que hay luces y sombras y permanencias del plan laboral de 1979. Y en cuanto a lo que señala Ana Natalucci, no pudimos nosotros encontrar un plan, una estrategia como se dice, pensada en los países de América Latina. Lo único que pudimos comprobar es que allí donde existían procesos de tercerización se profundizaron en esta situación de crisis. Es decir, ni la crisis, ni el COVID, ni la acción sindical que se despertó para responder a la pandemia frenaron planes de tercerización preexistentes, como por ejemplo en el caso de la reforma laboral brasileña y otras. Nada más. Fede, si querés comentar. La pregunta de Nico era interesante también. No me animo a responderla de una forma inequívoca, pero esto, si la pandemia, o sea, si esta relativa revitalización o este relato sobre la fortaleza sindical que hubo a causa de la pandemia, un poco en respuesta a la crisis, ¿se debió a la pandemia o tiene características o nacionales o alguna característica más específica? Hay de todo. Yo creo que la pandemia, la cuestión de crisis extrema fue más importante, o sea, fue lo más llamativo, ¿no? Hay que ver qué queda, porque venían como de crisis estructural enormes, sobre todo la radiodifusión a raíz de tercerizaciones, privatizaciones. Hay que ver si... Incluso resultó paradójico, hay sindicatos, digamos, presentando un poquito la experiencia argentina que por cuestiones de tiempo la dejamos de lado, invitamos a las compañeras a verla en el informe. Por ejemplo, hay sindicatos que realmente se encontraron en una situación de quiebra económica, es decir, en cuanto a la capacidad de poder desarrollar su actividad, Actores, que es un sindicato que tiene una larga trayectoria, una obra social donde asisten las prestaciones de salud a personas con avanzada edad. Bueno, se quedaron sin recursos y bueno, y un poco retomando un poco la pregunta que hacía Julieta también, como lo que vimos es decisivo el factor de cómo el Estado interviene o interpreta la intervención sindical. Acá lo vemos decisivo en cuanto, por ejemplo, favorece o no la negociación colectiva. En la Argentina, por ejemplo, los sindicatos estuvieron presentes para frenar con el decreto en que se frenaban los despidos y las suspensiones. Fue decisivo para poder sostener una cantidad de empleo que en los Estados Unidos cadenas internacionales, las mismas cadenas internacionales, despidieron absolutamente todos los trabajadores. En la Argentina, el sindicato del SUTEP, que representa a los trabajadores de espectáculo público,
pudieron mantener todos los meses, aunque las salas de exhibición estuviesen cerradas, pudieron mantener la nómina, la plantilla. Así una cantidad de casos como incluso con el ATP o bueno... En Polka no se pudo, Fede. En Polka no, pero bueno, ahí hay otros actores que intervienen, incluso como la mayor productora audiovisual de la Argentina, fogoneó, instaló el conflicto, incluso con prácticas desleales, ¿no? Llevando adelante retiros también como, entre comillas, los retiros voluntarios, y bueno, igual los sindicatos intervinieron para poder favorecer a los trabajadores en cuanto a que los montos en que fueron resarcidos los trabajadores fuesen mayores. Pero bueno, y ahí retomando lo que planteaba Nico, sí lo que se ve es que se plantea, la pandemia plantea una cantidad de interrogantes de cómo desarrollar la actividad sindical a futuro. Por un lado, estimuló a los sindicatos en una cantidad de dimensiones vinculadas a la comunicación. Esto implicó replantearse, hubo los compañeros, los dirigentes realmente de forma muy, muy abierta nos plantearon las tensiones que se expresaron en la medida que había que concebir una comunicación de diferente tipo y respuesta, y al mismo tiempo puso en el centro de la escena el tema de la salud y las condiciones de trabajo, que ya no era un tema no solo importante, sino que se planteaba en la disputa por garantizar la preservación de la vida. Entonces, bueno, sí, se abrió como también toda una serie de oportunidades para desarrollar la necesidad de la actividad sindical, y muchos trabajadores lo vieron así y se acercaron a sus organizaciones. Bueno, muchas gracias a todas, todos por participar, por las presentaciones. Muy interesante, justamente el surgimiento de nuevos actores, nuevas formas de organizarse los trabajadores, incluso cómo la situación también lleva a la participación nueva de los trabajadores en espacios que ya tenían. Así que muchas gracias, vamos terminando porque ya nos estamos quedando sin tiempo. Nos estamos viendo mañana a las 17 horas también con la segunda parte de este eje. Así que bueno, muchas gracias, felicitaciones a los expositores, a las expositoras por los trabajos muy interesantes y muchas gracias por compartirlo con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenísimo todo. Chau. Muy bueno. ¿Cómo se detiene la grabación? Está Mili. Bien, bueno. Acá está. Buenísimo.